Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. David había sido distinguido por Dios y había respondido con amor y fidelidad sirviendo al pueblo. Sin embargo, también él cayó en el pecado. La Biblia no nos oculta las miserias de los hombres y mujeres que participaron de la historia de salvación. Al contrario, recordar estos episodios tiene un sentido aleccionador. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya estamos en esta tercera semana del tiempo ordinario. Siempre la centralidad es la palabra de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Al comienzo del año, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y a todo Israel, y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabat. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Una tarde, después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó averiguar quién era esa mujer y le dijeron: «Pero si es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías, el hitita». Entonces David mandó unos mensajeros para que se la trajeran. La mujer quedó embarazada y envió a David este mensaje: «Estoy embarazada». Entonces David mandó decir a Joab: «Envíame a Urías, el hitita». Joab se lo envió, y cuando Urías se presentó ante el rey, David le preguntó cómo estaban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego David dijo a Urías: «Baja a tu casa y lávate los pies». Urías salió de la casa del rey y le mandaron detrás un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa del rey junto a todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David que Urías no había bajado a su casa. Al día siguiente, David lo invitó a comer y a beber en su presencia y lo embriagó. A la noche, Urías salió y se acostó junto con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. En esa carta había escrito lo siguiente: «Pongan a Urías en primera línea, donde el combate sea más encarnizado, y después déjenlo solo para que sea herido y muerto». Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías en el sitio donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Así cayeron unos cuantos servidores de David y también murió Urías, el hitita. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Por eso será justa tu sentencia, y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado.
Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la forma como crece el reino de Dios. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, estamos muy apurados. Entonces, ya pueden ir de aquí para allá y nos angustiamos. Algunas veces estamos incluso con mucha angustia. ¿Por qué? Y porque pedimos y queremos que el reino de Dios, dale, que ya llegue a su plenitud, etcétera, etcétera. Y sin embargo el Señor hoy, ante esos cristianos que estaban tan apresurados, que querían todo y se volvían ya hasta intransigentes con sus hermanos, porque hoy ya sé que todo vaya creciendo, todo rápido, 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 entonces les presenta esta parábola. El reino de Dios, ahí está. El crecimiento del reino de Dios. Los cambios en nuestra historia, los cambios en nuestra sociedad, el cambio en el hombre, en el corazón del hombre, siempre es gradual. Tiene que ser procesual, tiene que haber un proceso. Upecha el reino de Dios. Dice, es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Sea que duerma o se levante de noche o de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Hasta lo otro estaba muy bien, pero sin que uno sepa. La ego cure ahora mañana, webinare, moilande, linterna de mañana, ahora y con la neceta, dale semilla, fuerza. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, maroño, te vean, ella pura vegue. No. El Señor dice, lo importante es tirar la semilla. Lo importante es sembrar. Entonces, es el Señor el que va a hacer germinar. Es el Señor el que va a hacer brotar. Entonces, la tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Pero es la tierra misma. Cuando estamos hablando de la tierra, queridos amigos, estamos hablando del don de Dios. La tierra es el don más preciado que nosotros tenemos. Se mandó a una vez pensar, Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria.
a él haya ordenado que de diácono y de sacerdote también al mismo tiempo. Entonces, él me decía, de la tierra sale todo. De la tierra sale lo que vamos a comer. De la tierra salen los minerales, sale el oro, el bronce, la aripotá. De la tierra sale el agua, ¿de dónde? Todo. Y así. Todo sale desde la madre tierra. Y eso ya nuestros indígenas, incluso aquí nuestros ancestros, ¿verdad? Aquí en nuestra tierra, le daban otro nombre, ¿verdad? Al famoso Pachamama, ¿verdad? Pachamama es la tierra madre. Y bueno, esa es la creación de Dios. Pero desde ahí que surge la vida, queridos hermanos. Ñande oiga lleva. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, eres tierra. Y bueno, así entonces quiere decir que es la tierra, dice, la que hace germinar, es decir, el don de Dios. Anila yepuapite, andeimo, andela, reinventar avejina el mundo. Nene inventa y sos parte. La esencia fundamental de todo esto es Dios, el amor de Dios. Por lo tanto, no seas egoísta, por lo tanto, no te angusties por estas cosas, sino que sobre todo procura vivir y encontrar cuál es el camino de la felicidad, de la buena organización de la comunidad, de ayudarnos mutuamente, de ser generosos. No seas egoísta, no seas persona mala, no seas persona entonces que se deja influenciar por el mal, queridos amigos, sino que al contrario, disfrutar y entender que Dios nos ha dado tantas cualidades para que nosotros hagamos el bien. Ñandeu ve ñandeu 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 ya está la diferencia, la ñande mundo ve, la ñande neta me lleva. Y así, sigue comparando con otras cosas Jesús. Se parece también a un grano de mostaza. Cuando se siembra es la más pequeñita de las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. El reino de Dios es así, queridos amigos. Así es que vamos a entusiasmarnos y vamos a seguir sembrando siempre, porque Dios lo hará crecer y Dios lo hará grande. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que renueve la esperanza de los hombres con el anuncio del reino de Dios, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las familias de nuestra comunidad, para que el Señor multiplique en ellas la gracia y la vida en comunión, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de nuestra creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparente